A ver, la cosa está que arde en el tablero geopolítico. Las tensiones entre Rusia y Occidente han llegado a un punto crítico. Y ya no hablamos de una guerra fría lejana, no. Hablamos de una confrontación muy real y que no para de crecer. Vamos a analizar cómo se está levantando pieza a pieza un nuevo telón de acero en Europa. Y ojo, que esto no es una exageración, ¿eh? Es la advertencia, así, directa, de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Una declaración que enmarca perfectamente la urgencia de la situación y que, desde luego, marca el tono de todo lo que vamos a ver. Y aquí llega la fecha clave que lo pone todo patas arriba, 2029. Según la inteligencia alemana, este es el año en que Rusia podría estar lista, militarmente hablando, para lanzar un ataque contra un país de la OTAN. La cuenta atrás, vamos, que ya ha empezado. Venga, vamos a meternos de lleno en esta cuenta atrás. ¿Qué hay exactamente detrás de esta fecha? Vamos a desgranar las amenazas y la cronología que están manejando los servicios de inteligencia. A finales de 2025, el propio Putin ponía las cartas sobre la mesa con este órdago. Pero fijaos bien en el contraste. Mientras él dice estar listo para el conflicto ya, la postura oficial de la OTAN es más escéptica. Vienen a decir que es un farol, aunque, eso sí, sin subestimar ni un pelo su capacidad militar real. Y esta es la advertencia que está dando forma a toda la estrategia europea. La clave no es que Rusia vaya a atacar sí o sí. No, la clave es que para 2029 se estará dando a sí misma la opción de hacerlo. Y claro, el punto crucial para Europa es estar tan preparada para esa posibilidad que simplemente elimine esa opción de la mesa de Moscú. Pero que nadie se engañe, el conflicto no es algo que podría pasar en el futuro. La realidad es que ya se está librando una guerra en la sombra, aquí mismo, en suelo europeo, y sus efectos se sienten por todo el continente. Y el concepto clave aquí es este: guerra híbrida. ¿Qué significa esto? Pues que no hablamos de una invasión clásica con tanques cruzando fronteras. Hablamos de una campaña constante, encubierta, para debilitar Europa desde dentro, operando siempre justo por debajo del límite que provocaría una respuesta militar total. Y esto no es teoría, ¿eh? Vamos con ejemplos concretos. En Praga esto no fue un accidente, fue un intento deliberado de sabotaje contra una infraestructura civil. El objetivo: sembrar el caos y la desconfianza entre la gente. Saltamos a Polonia, un acto que su propio primer ministro calificó de sabotaje sin precedentes. Aquí el objetivo era clarísimo: atacar las líneas de suministro, cortar la logística y, en definitiva, paralizar la vida cotidiana del país. Y no solo en tierra. Bajo el mar Báltico, el ataque va directo a las arterias digitales y energéticas de Europa. Cortar estos cables es una jugada estratégica para aislar países y dañar sus economías sin que se vea, de forma casi invisible. Y la cosa escala hasta llegar a lo personal, a los individuos. En Alemania, el intento de asesinato del CEO de una de las mayores empresas de armamento de Europa demuestra que el objetivo no es solo la infraestructura, es también intimidar a las figuras clave de la defensa europea. Pero lo realmente bestia de todo esto es la escala. No estamos hablando de unos pocos incidentes aislados. Los datos nos muestran una aceleración brutal desde la invasión a gran escala de Ucrania. Fijaos, casi la mitad de todos los incidentes desde 2014 ocurrieron solo en 2024. Esto no es casualidad, es una campaña coordinada y que va a más. Y claro, ante semejante amenaza, la respuesta de Europa ha sido un giro de 180 grados, un cambio de paradigma histórico. Vamos a ver cómo se está materializando este despertar estratégico. 800.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, es una auténtica barbaridad de dinero. Es más del doble del PIB de países como Dinamarca o Irlanda. Esta es la cifra que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa con su plan Rearme Europe, una movilización de recursos que sencillamente no tiene precedentes en la historia reciente de Europa. Bueno, ¿y de dónde sale una cifra tan astronómica? A ver, no es que vayan a sacar un cheque gigante y ya está. Es una combinación inteligente de varias cosas. Primero, 150.000 millones en préstamos con el aval de toda la Unión Europea. Después, y esto es muy importante, se da flexibilidad fiscal a los países para que puedan aumentar su gasto militar sin que las reglas de la UE se lo impidan. Y a eso se le suma más inversión del Banco Europeo y se intenta atraer capital privado. O sea, un enfoque total para un problema existencial. Y esta frase de Ursula von der Leyen, la verdad es que lo resume a la perfección. Esto ya no es solo una política, es toda una declaración de intenciones. Es reconocer que los tiempos han cambiado y que Europa tiene que adaptarse, sí o sí, a una nueva realidad de seguridad. Pero claro, con poner dinero sobre la mesa no se soluciona todo. Es solo el primer paso. El camino hacia una Europa segura es mucho más complicado y está lleno de desafíos que van bastante más allá del presupuesto. Es que para entender el tamaño del reto hay que mirar al otro lado, a Rusia. Rusia ha convertido su economía en una economía de guerra, literalmente. Casi la mitad, un 40% de todo su gasto público se va a defensa y seguridad.
Es una movilización total del país. Y claro, esa economía de guerra se nota y mucho en la producción industrial. Ahora mismo Rusia produce 4 veces más munición que toda la OTAN junta. 4 veces más. Esa es la brecha industrial que Europa necesita cerrar y además a toda prisa. Porque en una guerra esta diferencia se mide en vidas y en territorio perdido. Y luego está, quizá, el enemigo en casa, la burocracia. De poco sirve tener ejércitos modernos si no se pueden mover. La realidad es que puede llevar hasta 45 días conseguir los permisos para mover una columna de blindados entre países de la propia Europa. 45 días. En una crisis, eso es una eternidad. Es un talón de Aquiles enorme ahora mismo. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo se resuelve esta ecuación tan complicada? Pues puede que la respuesta no esté solo en lo que hagamos en el futuro, sino en las lecciones que nos da el pasado. Esta línea de tiempo nos muestra un patrón histórico que la verdad da un poco de miedo. En 1938, ceder ante Hitler no evitó la guerra, sino que la aceleró. En 2015, el acuerdo de Minsk, que buscaba la paz tras la anexión de Crimea, no detuvo a Rusia, solo le dio tiempo para preparar la invasión a gran escala. La lección parece bastante clara: las concesiones no han traído la paz. Y todo esto nos lleva a la idea central de la estrategia europea actual, la disuasión. La creencia de que la ambigüedad o la debilidad no se ven como un camino hacia la paz, sino como una invitación a la agresión. Por eso, la única forma de prevenir la guerra es estar, sin ningún tipo de duda, preparado para ella. Así que al final, la gran pregunta no es si Europa puede rearmarse. La pregunta es si de verdad quiere, si tiene la voluntad política y social para hacerlo de forma continua. Porque el precio de la paz, en esta nueva era, parece que es estar preparado para la guerra. Y la duda es si el continente de verdad está dispuesto a pagarlo.